Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. En ocasiones tenemos la oportunidad de ofrecerles a ustedes testimonios inéditos, en ocasiones importantes también, sobre los temas, los muy variados temas que componen y que justifican este programa. Hoy y en el próximo programa vamos a referirnos a los ovnis. Y vamos a hacerlo a través de un relato, de una historia que en muchos sentidos es fascinante. Los que siguen de cerca el tema de los ovnis probablemente conozcan un reportaje, una especie de telefilm, un conjunto de imágenes extrañas que componían toda una secuencia de 90 largos minutos en los que en la televisión alemana se contó una historia muy extraña, una historia que después se publicó en forma de libro, también aquí en España hace ya un año que se publicó, cuyo nombre es La Delegación. En estas imágenes, en este telefilm, en este extraño reportaje, y permítanme usar otra vez este adjetivo, hay unas secuencias, hay unas imágenes sorprendentes y que en su mayoría son auténticas. De una forma hábil se han combinado los elementos reales y la ficción. Es difícil delimitar hasta dónde llega esta. La mayoría de los testimonios, prácticamente todos, que aparecen en ese telefilm, son auténticos, son veraces. Son reales también los lugares en los que se desarrolla la acción y casi todos los testimonios gráficos a los que se hace referencia durante la película. Prácticamente todo es auténtico. El que es inventado es el personaje de Rosinski, el repórter, un papel que desempeñaba un conocido actor alemán. Y también son probablemente ficción y escapan un poco a la lógica las últimas imágenes, las últimas secuencias de ese reportaje, de ese film. Pero ¿hasta qué punto podemos asegurar que esas últimas imágenes no son reales? ¿Hasta qué punto podemos afirmar que esas imágenes no han sucedido, no están sucediendo o no sucederán mañana a cualquier periodista en cualquier lugar del mundo? Probablemente tal y como están descritas ahí hayan sucedido en otro momento. Pero repito, el resto, la inmensa mayoría, casi toda la película, casi todo este telefilm es auténtico y ofrece imágenes reales. Es un reportaje largo, un telefilm largo, más de 90 minutos. Nosotros hemos hecho una selección de las secuencias más importantes. Pese a todo, dado la duración de estas imágenes, nos vemos obligados a distribuir este tema interesante en dos programas, en dos partes. El 9 de septiembre, a las 18 horas 20 minutos de Nueva York, el dispositivo de alarma de los Estados Unidos registra desde Alaska hasta California y de Terranova hasta Florida 3 objetos voladores no identificados que a gran altura se acercan al continente americano. Al principio se teme que sea una agresión, pero después el centro de cálculo de SAC en Omaha llega a una conclusión distinta. No es una agresión. Son simplemente eso, 3 objetos captados que están a 7.000 metros de altura y que allí se detienen durante unos 6 minutos. Después comienzan a bajar lentamente al noroeste de los Grandes Lagos, en el territorio canadiense.
Rofzinski, que está en pantalla, nos explica algo muy extraño pero totalmente cierto. El eco del radar, de esos tres objetos, que en la pantalla aparecían como tres puntos nítidos, comenzó a desaparecer lentamente, hasta terminar disolviéndose en la nada. Lo que quedan son esto que ven, estas fotografías de radar de la extraña aparición. Se pensó que fuera chatarra espacial, restos de cohetes propulsores, pero ni siquiera oficialmente se acepta esta hipótesis. El Centro de Defensa Espacial no hizo comentarios y el fenómeno terminó archivándose con el número 1674. Ahora estamos en Maguncia, frente a una sala de congresos donde se celebra una reunión internacional de investigadores del fenómeno OVNI. Rofzinski ya ha quedado prendido en el tema. No cree, pero le interesa saber todo lo más posible sobre esas noticias que una y otra vez ocupan los periódicos. Quiere investigar, como muchos de nosotros, lo que hay de verdad sobre esas extrañas naves, esos extraños seres que miles de personas han visto. Quiere separar el trigo de la paja, los testimonios auténticos de los otros, los que nutren la fantasía y la literatura de ciencia ficción. Este es el profesor Hermann Hover, un pionero alemán de los cohetes. Fue profesor de Wernher von Braun. Él también ha acudido a ese congreso internacional. Es sujeto de la admiración y de la expectación, porque su testimonio será importante. Y Hermann Hover afirma que la tesis más segura sobre los ovnis es que se trata de naves espaciales procedentes de otros mundos. Pese a todo, Rofzinski aún no cree en los ovnis, pero su trabajo de repórter le hace moverse en este sentido. Ahora, de nuevo en Estados Unidos, trata de entrevistar a los Myler, un matrimonio de color que vive en el barrio negro de Washington. Este matrimonio, los Myler, iba en su coche hacia Cleveland, pero no llegaron. Cerca de Cleveland se encontró el coche con las puertas abiertas y el motor en marcha, pero los Myler no estaban dentro. Se les encontró 3 horas después en El Paso, a 3.000 kilómetros de allí. No sabían qué había pasado ni cómo habían llegado hasta allí. Más tarde, bajo hipnosis y por separado, ambos han contado lo mismo. Una especie de astronautas detuvieron su coche, llevándolos luego a una nave espacial. Allí fueron pesados, medidos y se les extrajo sangre. Luego les dejaron en libertad en un sitio para ellos desconocido. Rofzinski, ante la casa de los Myler, se dispone a entrevistarlos. Sube las escaleras camino del apartamento. Piensa que no va a ser fácil, pero está convencido de que conseguirá hacerlos hablar, hacerlos repetir su historia. Es el señor Myler, pero no está dispuesto a contar nada. Se niega totalmente a dar ningún tipo de información. Esa es la chispa que enciende toda esa agresividad contenida de los negros, de un barrio negro, que muestran su disconformidad con los métodos o simplemente con la presencia de los blancos. En estas imágenes dramáticas se puede ver claramente, palpablemente, a través de los movimientos oscilantes, incoordinados de la cámara, el brutal rechazo de que fue objeto de la cámara que le acompañaba. Al no ser posible la entrevista, Rofzinski acude al despacho del doctor Samuel Goldstone, quien hipnotizó y recogió el testimonio de los Myler. El doctor Goldstone tiene gran confianza en la veracidad de la historia de los Myler. Durante el estado hipnótico no bromea a nadie, dice el doctor, pero si un paciente ha vivido ciertas situaciones o solamente las ha soñado o imaginado, es muy difícil de descubrir. Pero en este caso concreto, y dado que los Myler
contaron exactamente lo mismo en estado hipnótico, el doctor Goldstone cree que el relato es cierto. Goldstone le hace notar a Rostinsky que lo que más le llamó la atención del relato de los Myler fue la forma de comunicarse entre sí aquellos seres y con el matrimonio negro, sin el puente de los idiomas. Comprensión de las ideas transmitidas sin utilizar la voz, de cerebro a cerebro, algo similar a la telepatía. Rostinsky está cada vez más y más convencido de que aquel asunto, de que aquello que comenzó investigando de una forma superficial, sin creerlo, es un tema auténtico, es algo verosímil. Sus investigaciones le llevan a preguntar una y otra vez, a hacer encuestas. Necesita información, palpar la opinión pública a este respecto. En estas imágenes ya seguía una pista con un interés casi obsesivo. Buscaba testimonios sobre los 3 ovnis que se registraron en el radar en Estados Unidos. Las personas entrevistadas unas veces creen, otras veces no. Incluso algunos afirman haberlos visto. Pero la mayoría está de acuerdo en una cosa. Algo de verdad tiene que haber en el tema de los ovnis. Rostinsky ya está impregnado del ambiente adecuado. Al menos no se siente solo en su creencia, en lo que empieza a ser una firme creencia dentro de él. Y puesto que investiga fundamentalmente esos 3 ovnis que fotografió el radar y que desaparecieron en Canadá, se dirige allí. Está en Sudbury, la mayor ciudad al norte de la provincia de Ontario. Allí hay muchos testigos, no es difícil encontrarlos. ¿Ha visto usted los platillos volantes? Sí, los he visto. ¿Y usted? También. Le señalan cuántos eran y por dónde aparecieron. Eran 3. Más y más testigos. Gente que indudablemente no miente. Gente que está contando de una forma espontánea aquello que vio el 9 de septiembre. Para Rostinsky eran los primeros testigos de ovnis que conseguía poner ante su cámara. Todos coincidían en la hora, en la altura y en la trayectoria. Está ante la portada del periódico local, que como es lógico recogió ampliamente aquellas fotografías y aquellos testimonios. En el periódico le dan la dirección del que obtuvo las fotografías. Tewell, un granjero muy aficionado a la fotografía, una afición que según él mismo nos dice le transmitió su padre. Una afición que le lleva a veces a participar en exposiciones locales sobre estos temas. Sí, él recuerda bien lo que pasó el 9 de septiembre. Lo recuerda porque lo vio claramente durante el tiempo suficiente y lo fotografió. En aquella ocasión, él se encontraba buscando unos enfoques originales, localizando su atención en el pasto que entonces tenía unas tonalidades apropiadas para ser fotografiadas. De repente vio aparecer esos objetos sobre el horizonte. Los pudo ver claramente, planos y circulares. Y como es lógico, utilizó su cámara y comenzó a fotografiarlos, impresionando numerosas fotografías, disparando una y otra vez. Estaba entusiasmado. Pensaba haber obtenido un documento excepcional, y en cierto modo así era. Y orgulloso de ello, mostró las numerosas fotografías obtenidas a Rostinsky. Rostinsky no puede negar la evidencia, pero se siente obligado a investigar, a llegar al fondo. Por eso acude a la tienda donde las fotografías fueron reveladas entre Salan, el propietario, y el mismo Tewell. Salan le enseña los negativos, los originales, que para él son totalmente verídicos, no están trucados.
Rofsínsky aún así se muestra poco crédulo. Por eso Salan le va a proporcionar una de las impresiones más fuertes, más vivas en la vida de Rofsínsky. Le va a enseñar un documento excepcional. Un carrete que había sido traído el día antes por una persona fiable, una maestra de Sudbury, una cliente habitual. En este carrete, junto a unas fotografías convencionales, hay otras, una serie de 4 fotografías que son absolutamente insólitas. Ahí están, tomadas desde el interior de un coche y mostrando seres extraños. El paso siguiente era visitar a la propio testigo, a la que obtuvo las fotografías. Verena Camber admite que el carrete procede de su máquina, pero niega haber tomado esas 4 fotografías. Esas personas que aparecen en las fotos y las recuerda. Son su madre, su hermana, pero esas otras 4 que había enseñado Salan no las recuerda. Pero sí está claro cuál fue el trayecto que ella siguió ese día. Había ido a visitar a su madre en el día de su cumpleaños, el 8 de septiembre, y al día siguiente volvió. Recorrió una distancia de 140 millas de camino bastante árido, bastante desagradable, bastante feo, lo cual, como es lógico, ella argumentaba como razón para que no tomara ninguna fotografía. No había nada que fotografiar. Sin embargo, esas fotografías estaban allí. Esas fotografías se obtuvieron en esa carretera y el 9 de septiembre. Había que buscar el sitio. Había que localizar la zona, el escenario donde esas fotografías fueron realizadas. La carretera 64, por un terreno inhóspito, pelado y desprovisto de todo interés para un fotógrafo aficionado. Sin embargo, Rofsínsky insiste en que esas fotografías estaban en el carrete y que fueron tomadas allí. Llevan 2 horas buscando sin cesar. Parece que algo se ha encontrado. Rofsínsky acude velozmente a la llamada de la maestra. Hay algo que ver, posiblemente una confirmación. Cámara sigue a Rofsínsky recogiendo todo cuanto pueda aparecer fuera de lo normal. Llegan a la cumbre y ven lo que hay al otro lado. Ahí están. Una zona quemada, 3 círculos de 30 metros de diámetro, el lugar donde los 3 ovnis aterrizaron. Ya no hay duda, ya hay un testimonio objetivo. Rofsínsky se ve obligado a creer, aunque no quisiera. Por eso busca a alguien que destruya su hipótesis o que la confirme, y se dirige al mayor Kellogg. Kellogg, que fue director del NICAP y que por tanto es una máxima autoridad en el terreno de los ovnis. El mayor Kellogg sabe que los ovnis existen. Miles de informes archivados son indiscutibles, pero como investigador honesto debe desconfiar. Contempla las fotos que le enseña Rofsínsky. Se interesa por ellas, pero no puede opinar. Para él esas fotografías no están suficientemente respaldadas para ser tomadas por auténticas. Rofsínsky ya no puede dejar este asunto. Ha palpado con sus propias manos la realidad, como tantos otros. Ahora pondrá todos los medios para convencer a los demás. Hay un testigo, existen unas fotos y 3 círculos quemados, pero no es suficiente. Lo que procede es obtener la máxima información contenida en el inconsciente de la testigo.
Ella no recuerda prácticamente nada, pero existe un medio, y Rostzinski sabe cuál. El doctor Gonston, el mismo que hipnotizó a los Myler, siguiendo la misma técnica que se utilizó en el caso de los Hill, hipnotizará a Miss Campbell. El doctor acepta el caso y la historia recibirá un nuevo impulso. Conviene recapacitar, aunque sea brevemente, sobre estas imágenes e insistir una vez más en que en su mayoría, casi todas ellas son auténticas, son testimonios reales. Los hechos, los lugares, las entrevistas, los testimonios aportados son auténticos. Es un personaje de ficción, Rostzinski, pero hasta cierto punto, porque de alguna forma en estas secuencias, en este documental, Rostzinski está simbolizando la actuación, las etapas por las que han pasado muchos de estos periodistas que se dedicaron a investigar el fenómeno de los ovnis. Conozco personalmente a más de uno y sé que en un principio no creían en el tema. Investigaban por satisfacer al periódico, al medio de difusión, por dar información a ese gran público ansioso de temas de este tipo, pero sin creer en que aquello que estaban haciendo era algo auténtico. Poco a poco, al profundizar en el tema, al ir adquiriendo testimonios, al ir conociendo personas, testigos, al ir comprobando objetos, fotografías, lugares, muchos de estos periodistas han terminado, como Rostzinski, quedando presos del tema, siendo no ya defensores a ultranza de los ovnis, sino serios investigadores que cada vez profundizan más y que contribuyen de una forma decidida a que algún día sepamos la auténtica realidad. En el próximo programa conoceremos el desenlace de esta historia, de este reportaje. Buenas noches.
las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos.